No one vino a reclamar a la novia hasta que la niña pequeña llegó y susurró, «Te elegí para mi papá». Red Birch, Wyoming, otoño de 1878. El tren llegó con un silbido, deteniéndose en una nube de polvo rojo que se arremolinaba como un suspiro de la tierra. Agujas de pino secas se esparcieron por la plataforma, atrapadas en el viento como cartas perdidas, cada una susurrando historias de viajes no contados. Red Birch era apenas un susurro de pueblo, un grupo de edificios desgastados por el clima, con tablas que crujían bajo el peso del tiempo y un poste de telégrafo inclinado que parecía sostenerse por pura terquedad. Las montañas se alzaban en la distancia, silenciosas, inmutables, observando con la paciencia de siglos. Margaret Rowe, con su vestido marrón sencillo y el dobladillo remendado, bajó del último vagón, aferrando un maletín desgastado contra su pecho como si fuera un escudo. Sus botas, cubiertas de polvo de caminos lejanos, resonaban suavemente en la plataforma de madera. Sus ojos, grises y amplios, cargaban la fatiga de días en el tren y años de esperanzas rotas, escanearon la plataforma en busca de un rostro que no conocía. Un trabajador de carga pasó rozándola, gruñendo bajo el peso de un saco. Una mujer vendía manzanas desde una caja astillada, sus manos moviéndose mecánicamente, apenas lanzando una mirada a Maggie. El aire olía a pino seco y hierro caliente. Maggie se aclaró la garganta, ajustando su sombrero ladeado, y se acercó a la gente de la estación, un hombre con un chaleco manchado y un bigote que parecía más cansado que él. «Disculpe», dijo, su voz tranquila pero firme, cortando el murmullo del viento. ¿Hay un hombre llamado Reed Coulter aquí? El agente levantó la vista de su libro de registros, entrecerrando los ojos contra el sol que se filtraba por el toldo. No lo creo, señorita. Nadie ha venido buscando a una novia hoy. ¿Está segura de que es aquí? Maggie asintió una vez, sus labios apretados en una línea fina. Sí. Red Birch. Él escribió, o alguien lo hizo. Su voz titubeó ligeramente, pero enderezó los hombros. El hombre se encogió de hombros, volviendo a sus papeles. Espere si quiere. El próximo tren pasa en 2 días. Maggie dio un paso atrás, su maletín más pesado en sus manos. Caminó hacia el banco bajo el toldo de la estación, la madera desgastada y astillada bajo sus dedos. Se sentó, el tren silbó una última vez y se alejó, dejando un eco que se desvaneció en el vasto silencio. El polvo se asentó. Nadie vino. Esa noche, Maggie durmió acurrucada en el banco, su abrigo marrón envuelto alrededor como una armadura endeble contra el frío que se colaba por las rendijas. El viento cantaba a través de los pinos, un lamento bajo que parecía conocer su nombre. Los habitantes del pueblo pasaban, sus botas resonando en la plataforma, algunos mirándola con curiosidad, otros con indiferencia. Una anciana con un chal raído le ofreció una manzana, pero no dijo nada. Maggie la aceptó con un murmullo de agradecimiento, su aliento visible en el aire fresco de la noche. No comió. Al amanecer, usó la bomba detrás de la estación para lavarse la cara, el agua helada picando sus dedos rígidos. Se miró en un fragmento de espejo roto colgado cerca, su rostro pálido pero resuelto. Había venido demasiado lejos para rendirse ahora. Al segundo día, justo después del mediodía, cuando el sol pintaba sombras largas y el aire estaba seco con el aroma de pino y polvo, una voz suave cortó el silencio. ¿Eres Margaret? Maggie miró hacia abajo. Una niña pequeña estaba allí, de quizás 6 años, sus ojos marrones brillantes y audaces bajo una frente salpicada de pecas. Su cabello estaba recogido en 2 trenzas, atadas con cintas rojas deshilachadas que ondeaban como pequeñas banderas. Su vestido, azul desvaído, tenía parches cosidos con cuidado desigual, y sus botas estaban rayadas por aventuras en el polvo y la hierba. Pero sus ojos se encontraron con los de Maggie sin titubear, llenos de una certeza que Maggie no había visto en mucho tiempo. Sí, dijo Maggie lentamente, su voz suavizándose. Soy Margaret. ¿Quién eres tú? La niña sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro como un amanecer. Te elegí para mi papá. Maggie parpadeó, la palabra papá resonando en su mente como una campana fuera de tono. Perdón,
¿qué dijiste? Yo escribí la carta, dijo la niña, su pecho hinchándose de orgullo. Pedí una dama que pudiera cantar, que oliera a canela y que tal vez supiera trenzar mi cabello. Como el de mi pony, pero mejor. Soltó una risita, cubriendo su boca con una mano pequeña. Maggie la miró fijamente, su corazón dando un vuelco. La carta, las palabras torpemente garabateadas que la habían traído a través de llanuras y montañas, habían sido obra de esta niña. No de un hombre buscando una esposa, sino de una niña buscando, ¿qué? ¿Una madre? ¿Una amiga? Maggie no sabía si reír o llorar. En cambio, extendió una mano, insegura. ¿Cómo te llamas? Amy, dijo la niña, tomando la mano de Maggie sin dudar. Sus dedos eran cálidos, pequeños pero fuertes. Vamos. Te mostraré dónde vivimos. Demasiado cansada para discutir con el asombro que la envolvía, Maggie dejó que Amy la guiara fuera del pueblo. Caminaron juntas, pasando la mercantil con su letrero desvaído, pasando la iglesia con su campanario inclinado que parecía inclinarse ante el viento. El camino se volvió más estrecho, las casas más escasas, hasta que llegaron al borde del bosque donde los pinos se alzaban como centinelas. Amy charló todo el camino, su voz un arroyo burbujeante sobre su pony, que no era realmente suyo, sino del vecino, el pastel de manzana que quemó la semana pasada, y como su papá era bueno con martillos pero olvidaba los cumpleaños. Maggie escuchaba, sus pasos lentos, su corazón calentándose a pesar de sí mismo. Cuando llegaron a la cabaña, Maggie se detuvo. La casa estaba sola al borde de los pinos, inclinada ligeramente hacia un lado como si el peso de los años la hubiera agotado. El porche estaba torcido, los escalones desiguales, las ventanas empañadas con el polvo de inviernos olvidados. La puerta principal colgaba un poco fuera de sus bisagras, como si no pudiera decidir si abrirse o cerrarse para siempre. Virutas de madera literaban el patio lateral, donde una silla mecedora a medio terminar se apoyaba contra un tocón, su brazo tallado a medias como una promesa rota. Maggie respiró hondo, el aire oliendo a resina y algo más indefinido, soledad, tal vez. Amy empujó la puerta sin llamar, sus botas resonando en el porche. «Estamos aquí», gritó, como si anunciara la llegada de un desfile. Maggie entró con cautela, su maletín aún en la mano. Dentro, la cabaña era un estudio en penumbra. El olor a humo de pino impregnaba el aire, mezclado con el peso de un espacio que no había sido amado en mucho tiempo. Un fuego había ardido en el hogar alguna vez en la última semana, pero las cenizas estaban frías, grises como la esperanza olvidada. La mesa estaba desordenada con clavos sueltos, un balde de almuerzo de lata abollado, y un cuchillo de tallar con el mango desgastado. Una manta se deslizaba a medias de una silla mecedora, como si alguien la hubiera abandonado a medio pensamiento. El polvo cubría los alféizares de las ventanas, y no había cortinas, ni flores, ni rastro de suavidad. Solo supervivencia, cruda y funcional. Maggie colocó su maletín en el suelo, sus dedos demorándose en el mango. No tocó nada más, como si moverse demasiado pudiera romper el frágil equilibrio de este lugar. Entonces, un sonido detrás de ella, botas pesadas sobre madera, la hizo girar. Reed Coulter estaba en la puerta, alto, de hombros anchos, con una mandíbula sombreada por barba de varios días. Su camisa de franela estaba arremangada, revelando antebrazos marcados por el trabajo. Sus ojos, cuando se encontraron con los de Maggie, eran una tormenta contenida, oscuros y turbulentos, pero con un borde de cansancio que hablaba de más que solo trabajo físico. Miró a Maggie, luego a Amy, quien estaba rebuscando en una caja en la esquina, y luego de nuevo a Maggie. «No pedí una esposa», dijo, su voz baja, áspera, como si las palabras hubieran sido arrancadas de un lugar profundo. Maggie, agotada hasta los huesos y demasiado lejos de casa para sentir vergüenza, sostuvo su mirada. «Tal vez alguien más lo hizo», respondió, su voz firme a pesar del temblor en su interior. Miró hacia abajo a Amy, quien había regresado y tomado su mano nuevamente. Ninguna de las dos soltó. La puerta crujió al cerrarse detrás de ellos, un sonido que se sintió como el cierre de un capítulo y el comienzo de otro, aún no escrito.
Maggie permaneció justo dentro del umbral, su maletín descansando junto a sus botas, el cuero desgastado brillando débilmente bajo la luz tenue. El aire en la cabaña era fresco, rancio, como una habitación sellada contra el mundo exterior. Afuera, Amy se quitó los zapatos con un movimiento rápido, dejándolos desparramados en el porche, y corrió hacia una habitación trasera, su risa resonando como un eco de vida en un lugar que parecía haberla olvidado. Maggie y Reed quedaron en un silencio espeso, el tipo de silencio que se podía martillar, que llevaba el peso de palabras no dichas y decisiones no tomadas. Reed pasó junto a ella, su hombro rozando apenas el aire cerca del suyo. Hizo un ligero gesto hacia el hogar, donde las cenizas frías yacían como un recordatorio de días más cálidos. «Puedes sentarte si quieres», dijo, su voz desprovista de calidez pero no de cortesía. Maggie asintió, pero no se movió. Sus ojos recorrieron la habitación, tomando nota de los detalles que contaban una historia de pérdida. Los estantes estaban desnudos salvo por herramientas, aquí un martillo, allí un puñado de clavos, un uso a medio tallar abandonado como un pensamiento a medio formar. No había baratijas, ni fotografías, ni toques de color que sugirieran que alguien había intentado hacer de este lugar un hogar. Era una casa, sí, pero no un hogar, no todavía. El silencio no era de paz, sino del tipo que nace de cosas rotas y dejadas atrás. No sabía que ella envió una carta, dijo Reed finalmente, rompiendo el silencio. Sus brazos estaban cruzados sobre el pecho, su postura rígida como si se preparara para una pelea. Me lo ocultó. Amy, quiero decir. Maggie le dio una pequeña sonrisa, cansada pero genuina. Es más valiente que la mayoría de los hombres adultos que he conocido. Él desvió la mirada ante eso, su mandíbula apretándose como si las palabras hubieran tocado un nervio. El piso de madera crujió bajo sus botas mientras cambiaba el peso de un pie al otro. No pedí una novia, repitió, como si decirlo de nuevo pudiera hacer que la situación fuera más clara. Te llevaré de vuelta a la estación mañana por la mañana. Maggie no se inmutó, aunque su corazón dio un pequeño salto. Sus manos alisaron la parte delantera de su falda, un gesto para ganar tiempo. Entonces me quedaré esta noche, dijo suavemente, sin desafío, solo aceptación. Lo entiendo. Reed se frotó la nuca, sus dedos callosos rozando el cabello desordenado en la base de su cuello. Luego señaló una puerta lateral con un movimiento brusco. Hay una pequeña habitación en la parte de atrás. Solía ser para almacenar leña. La limpié un poco esta mañana, por si acaso. Gracias, dijo Maggie, recogiendo su maletín. Sus pasos fueron medidos mientras lo seguía por un pasillo estrecho, las tablas crujiendo bajo su peso. Él no la acompañó más allá de la puerta, que se atascó ligeramente cuando ella la empujó para abrirla. Dentro, la habitación era poco más que un armario, oliendo a cedro viejo y polvo. Una cama sencilla estaba contra la pared lejana, cubierta con una colcha desvaída, sus colores apagados por el tiempo. Una pequeña ventana dejaba entrar un delgado rayo de luz vespertina, pintando una franja dorada en el suelo. Maggie dejó su maletín, se sentó en el borde de la cama y exhaló, el sonido perdido en el silencio de la cabaña. Sus dedos rozaron el mango de madera de su marioneta, la única reliquia de su vida anterior que había traído consigo, un pequeño pájaro tallado con ojos pintados que parecían mirarla con comprensión. Esa noche, la cabaña estaba quieta, salvo por el suave murmullo de la voz de Maggie. Reed se encontraba fuera de la habitación de Amy, apoyado ligeramente contra el marco de la puerta, invisible en la penumbra. Dentro, Maggie estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama de Amy, la marioneta en su mano moviéndose con gestos suaves. Y entonces el pájaro voló a casa, decía, su voz un susurro cálido que llenaba el pequeño espacio. No porque tuviera que hacerlo, sino porque alguien lo estaba esperando. Amy se rió, un sonido alto y puro, aferrando el borde de su manta con dedos pequeños. El pájaro suena como yo. Maggie sonrió, apartando un mechón de cabello detrás de la oreja de la niña. Creo que sí. Su mano se demoró, un toque de ternura que parecía sanar algo en el aire.
La risa de Amy, tan viva y real, rompió algo profundo dentro de Reed. No había oído a su hija reír así desde antes de la fiebre, antes de la tumba, antes de que el silencio se convirtiera en su compañero constante. Retrocedió en silencio, sus dedos demorándose en el marco de la puerta como si quisiera aferrarse a ese sonido. Se giró, su sombra desvaneciéndose en la oscuridad. La mañana llegó con el aroma de algo cálido, inesperado. Reed entró en la habitación principal, su cabello revuelto, su camisa arrugada por el sueño inquieto. Se detuvo en seco. La mesa, antes un caos de clavos y herramientas, había sido despejada. El balde de almuerzo de lata había desaparecido, probablemente guardado en algún lugar sensato. El cuchillo de tallar estaba limpio, colocado neatly contra el borde de la mesa. En la estufa, una sartén de maíz fresco humeaba suavemente, el vapor elevándose en volutas perezosas. Junto a ella, una pequeña olla de agua se calentaba, lista para el té o el café. El piso había sido barrido, las motas de polvo desaparecidas como si nunca hubieran estado allí. La canasta de leña estaba llena, los troncos apilados con cuidado. Las sillas, antes torcidas, estaban ahora alineadas como soldados en formación. Maggie estaba afuera, en el porche, una escoba en sus manos. Barrió con golpes uniformes, el sonido rítmico como un latido contra el silencio del amanecer. Sus mangas estaban arremangadas, y su cabello, suelto de su moño, caía en mechones que captaban el sol, hilos cobrizos brillando contra el castaño oscuro. Ella levantó la vista, notó que Reed la observaba desde la puerta, y le ofreció un pequeño asentimiento, nada más, pero suficiente para decir que sabía que él estaba allí. Reed se quedó en la puerta, sus dedos curvados contra el marco, algo suave y peligroso floreciendo detrás de sus costillas. No era solo la limpieza, el orden o el calor del fuego. Era la presencia de ella, la manera en que llenaba los espacios vacíos de la casa sin siquiera intentarlo. Si se quedaba, pensó, tal vez no sería tan malo. Esta casa ha estado demasiado tranquila por demasiado tiempo. Y Amy necesitaba más que un techo, más que un padre que sabía construir pero no sanar. Esa tarde, cuando el sol comenzó a hundirse, pintando los pinos con tonos de ámbar y sombra, Reed tomó una decisión silenciosa. Sacó una silla de la esquina de la habitación, una que había estado arrumbada, acumulando polvo. La llevó a la mesa y la colocó frente a la suya. Un segundo lugar. No dijo nada, no hizo anuncios, solo dejó que el sonido de la pata de la silla arrastrándose suavemente sobre las tablas del piso hablara por él. El suave clic cuando encontró su lugar fue un punto final, una declaración sin palabras. El ático era más un espacio para gatear que una habitación, encajado sobre la cabaña principal y alcanzado por una escalera crujiente que Reed había construido mucho antes de que Amy supiera caminar. El polvo flotaba en el estrecho haz de luz que entraba por una ventana redonda y el olor a pino viejo impregnaba las tablas desgastadas. Maggie agachó la cabeza mientras seguía a Amy hacia arriba, cuidadosa con su falda, que rozaba los bordes ásperos de la escalera. Amy había insistido, sus ojos brillando con la emoción de un secreto. «Hay algo que quiero mostrarte», susurró, sus manos pequeñas aferrando los peldaños con determinación. En la cima, Maggie encontró un rincón donde una manta estaba cuidadosamente doblada, como un nido para los tesoros de una niña. Junto a ella había una caja de madera, su tapa rayada por años de dedos curiosos. Amy se arrodilló, sus trenzas rozando sus hombros, y abrió la caja con la reverencia de un ritual. «Escondo mis cosas buenas aquí», dijo orgullosamente. «Para que papá no las tire». Maggie se arrodilló también, quitando el polvo de la caja con un movimiento suave. Dentro había un tesoro de recuerdos infantiles, trozos de papel con dibujos de puestas de sol, árboles torcidos, una niña de palitos con cabello largo y una sonrisa ancha. En el fondo, atado con un hilo de lana descolorido, había un paquete de notas dobladas. Amy sacó una, la levantó como si fuera a compartirla, luego cambió de idea y le entregó otra a Maggie. «Esta es la mejor», dijo, su voz llena de certeza. Maggie desdobló la carta, el papel suave y desgastado por haber sido tocado muchas veces. La escritura era torpe,
trazada con lápiz grueso, algunas palabras mal escritas, otras faltando letras. Pero el mensaje golpeó su pecho como una piedra lanzada a un estanque tranquilo. Querida dama novia, quiero a alguien que huela a canela y cante cuando hace sopa. Por favor, ven a ser mi mamá. Amor, Amy Coulter. Los dedos de Maggie temblaron ligeramente, su garganta apretándose. Miró a Amy, cuya mirada era una mezcla de esperanza y desafío. ¿Tu padre sabía que enviaste esto? Amy sacudió la cabeza, sus trenzas balanceándose. Le pedí al cartero que no dijera. Dije que era una sorpresa. Su voz era pequeña pero firme, como si supiera que había hecho algo audaz. Maggie sonrió, su corazón doliendo de una manera profunda y silenciosa. Dobló la carta con cuidado, casi como si fuera sagrada. Canela y sopa, murmuró. Es toda una lista. Amy se rió, el sonido llenando el ático como luz. Y cantar. Tienes que cantar. Antes de que Maggie pudiera responder, pasos pesados resonaron en la escalera. Reed apareció en la abertura del ático, su figura alta forzada a agacharse bajo el techo bajo. Sus ojos escanearon el espacio, deteniéndose en la carta en las manos de Maggie. Se congeló, su rostro tensándose. Subió lentamente, cada paso deliberado, como si temiera lo que encontraría. Cuando vio la carta, sus ojos se fijaron en ella, luego pasaron a Amy, quien bajó la mirada, sus dedos retorciendo el borde de su vestido. Maggie no habló. No necesitaba hacerlo. Reed se acercó, sin decir palabra, y tomó la carta cuando ella se la ofreció. Se giró ligeramente, dándole la espalda a las de luz, y leyó en silencio. Sus hombros se tensaron, su mandíbula se apretó, y luego, sin advertencia, se sentó pesadamente en las tablas del piso, la carta presionada contra su pecho como si pudiera contener el peso de lo que sentía. No habló por un largo tiempo, el silencio llenándose con el crujir de la cabaña y el susurro del viento afuera. Finalmente, su voz salió, apenas audible. Pensé que era suficiente para ella. Pensé que si solo seguía adelante, trabajando, construyendo, manteniendo el tejado sobre nuestras cabezas, eso sería suficiente. Su voz se quebró, y las siguientes palabras salieron como una confesión arrancada de un lugar que había intentado cerrar con llave. Pero tal vez solo le he enseñado silencio. Como vivir sin hacer ruido, sin pedir más. Maggie lo miró, realmente lo miró. No al hombre severo y callado que conoció en la puerta, sino al que había estado remendando una casa rota, solo, con una niña que necesitaba más de lo que él sabía dar. Colocó su mano suavemente en el piso de madera entre ellos, no tocándolo, pero cerca. Ella no necesita ser salvada, dijo. Solo quiere que alguien se quede. Reed levantó la vista, sus ojos crudos, no suplicando, sino viendo, quizás por primera vez. Amy, sintiendo el cambio en el aire, se apoyó contra el lado de Maggie, su cabeza descansando contra su brazo. Maggie sonrió, un toque de humor suavizando el momento. No canto tan bien, dijo. Pero puedo hacer té de canela. Esa noche, mucho después de que Amy se hubiera dormido, acurrucada bajo su colcha, la cabaña estaba en calma. Reed sacó su caja de herramientas, el metal tintineando suavemente mientras la colocaba junto al marco de la puerta de la habitación de Maggie. La puerta crujía y se atascaba cada vez que se cerraba, un pequeño fastidio que había ignorado durante meses. Encendió una lámpara, su luz cálida derramándose sobre la madera, y se arrodilló, lijando los bordes con golpes pacientes. No había daño real, no necesitaba arreglo urgente, pero trabajó de todos modos, alisando las asperezas porque no quería que la puerta se cerrara más, no sobre ella. La lluvia llegó esa noche, barriendo el tejado en olas que tamborileaban como cascos distantes. El trueno retumbó más allá de la línea de árboles, un gruñido bajo que hacía temblar las ventanas. En la oscuridad, las paredes de la cabaña crujieron y suspiraron, como si la tormenta estuviera presionando para entrar. La lámpara en la habitación de Amy parpadeó una vez y se apagó. En minutos, un suave gemido salió de debajo de su colcha, seguido de un llanto más agudo. «Papá». Reed se movió rápido, linterna en mano, sus botas resonando en el suelo.
Estaba a mitad de camino hacia la puerta de Amy cuando oyó otra voz, Maggie, baja, cálida, tarareando una melodía desconocida. Se detuvo, su mano en el marco de la puerta. Dentro, Maggie estaba sentada en la cama de Amy, acunando a la niña contra su pecho, meciéndose lentamente como si el movimiento pudiera ahuyentar la tormenta. La única luz venía de la ventana abierta, donde destellos ocasionales de relámpagos bañaban la habitación en plata. Maggie cantaba suavemente, una nana antigua de algún lugar del este, sus vocales redondeadas, su voz un susurro que calmaba el aire. Acuéstate, dulce querida mía, bajo cedro, roble y pino. Los dedos de Amy se curvaron alrededor del chal de Maggie, sus sollozos desvaneciéndose en respiraciones tranquilas. Reed se quedó en la puerta, inmóvil, la linterna en su mano atenuándose hasta que apenas era un resplandor. Su rostro permaneció inescrutable, pero sus ojos no se apartaron de las dos figuras, envueltas en una quietud que parecía sagrada. Cuando la tormenta pasó, Amy estaba dormida, sus trenzas desparramadas sobre la almohada. Maggie arropó las mantas a su alrededor, alisando su cabello con una ternura que hizo que el pecho de Reed se apretara como un puño. Ella se giró y lo vio allí, en la sombra. Él no dijo nada, solo asintió una vez, un reconocimiento silencioso. Maggie asintió de vuelta, y el silencio entre ellos se llenó de algo que ninguno se atrevía a nombrar, algo frágil pero creciente. A la mañana siguiente, la lluvia aún se aferraba a las ventanas, gotas deslizándose como fantasmas reacios a partir. Reed se levantó temprano, como siempre, esperando el frío habitual de la casa. Pero cuando entró en la cocina, el fuego ya estaba encendido, crepitando con un calor que parecía nuevo. En la mesa, junto a una taza de té humeante y un plato de pan de maíz aún cálido, yacía un slip de papel doblado. Lo recogió, sus dedos vacilando antes de desdoblarlo. En la escritura Lupin de Maggie, una sola línea estaba escrita: los defensores mienten. La oscuridad es solo la ausencia de ser abrazado. Reed miró el papel por un largo tiempo, las palabras grabándose en algún lugar profundo. Luego, sin una palabra, abrió el cajón debajo del estante de especias, sacó su billetera de cuero gastada y deslizó la nota dentro, justo detrás de una fotografía desvaída de una mujer con ojos suavizados por el sol y una hija que nunca había sabido cuánta luz necesitaba. Cerró la billetera con cuidado, como si sellara un voto. Más tarde esa tarde, las nubes se rompieron, y el cielo se abrió en un azul pálido, la tierra respirando de nuevo bajo el sol. Maggie estaba afuera, luchando con la vieja escalera de agua cerca del cobertizo. El mecanismo estaba oxidado, atascándose a medio camino con un gemido metálico. Ella apoyó su pie contra el borde, tirando con fuerza, pero no se movía. «Déjame», dijo Reed, apareciendo detrás de ella, su voz tranquila pero firme. Juntos tiraron, sus manos trabajando en tándem. Los dedos de él rozaron los de ella, callosos, cálidos, y por un momento, el mundo se redujo a ese contacto. Maggie lo miró, y él desvió la mirada demasiado rápido, pero no antes de que sus ojos se encontraran, un destello de algo crudo y sin nombre pasando entre ellos. No hubo disculpas, ni explicaciones, solo la comprensión silenciosa de dos personas que habían olvidado cómo esperar, pero que, tal vez, estaban empezando a recordar. El cielo sobre Red Birch se volvió gris opaco mientras el otoño tardío se asentaba, las hojas cayendo como promesas olvidadas. El viento susurraba secretos a través de los pinos, y el aire cargaba un frío que mordía los dedos. Esa mañana, Reed estaba arreglando un postigo suelto, sus manos moviéndose con la precisión de alguien que encontraba consuelo en el trabajo, cuando un golpe fuerte y deliberado resonó en la puerta. La abrió para encontrar a un hombre alto en un abrigo de lana negra, su sombrero bajo sombreando unos ojos afilados. Papeles estaban metidos bajo su brazo, y su postura era la de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Estoy buscando a Reed Coulter», dijo el hombre, su voz cortante como el viento de noviembre. «Lo ha encontrado», respondió Reed, su tono cauteloso, sus manos aún sosteniendo el martillo. «Soy Samuel Hart, primo de Clara», dijo el hombre, dando un paso adelante. «Estoy aquí en nombre de su madre, la abuela de Amy. Tenemos papeles que nos otorgan la custodia legal».
Amy nunca fue tuya por sangre. Detrás de Reed, Maggie apareció en la puerta de la cocina, limpiándose las manos en su delantal, su rostro tensándose. Amy, que había estado dibujando junto al hogar, levantó la vista, sus ojos amplios con un miedo que no podía nombrar. Samuel avanzó, desdoblando un documento con un movimiento preciso. Está firmado, sellado. Amy pertenece a la familia de su madre. No aquí. No con extraños. No está con extraños, dijo Reed, su voz baja pero cargada de una furia contenida, como un río antes de desbordarse. Samuel miró más allá de él hacia Maggie, sus ojos entrecerrándose. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Ni siquiera eres su madre real. Las palabras golpearon como un latigazo, cortando el aire. Amy se acercó instintivamente a Maggie, sus dedos pequeños aferrando el dobladillo de su falda. La mandíbula de Maggie se apretó, pero su voz salió clara, firme. Puede que no sea su madre por sangre, dijo, avanzando un paso, su mano aún sosteniendo la de Amy. Pero lo soy por elección. Por la canción que le canté en la oscuridad, por cada historia que le conté a la hora de dormir, por cada trenza que peiné en su cabello cuando tenía miedo de dormir. Sí, lo soy. Los ojos de Samuel se endurecieron, pero no retrocedió. Esto no es un debate. Me la llevaré. Amy tembló, su agarre apretándose. Reed se levantó lentamente, su altura llenando la habitación, su voz ahora un trueno bajo. Es mi hija. La crié. Enterré a su madre. La he sostenido a través de cada pesadilla, cada fiebre, cada silencio. No me importa lo que diga ese papel. Nadie se la lleva. No ahora, no nunca. Samuel lo miró fijamente, evaluándolo, pero algo en la postura de Reed, en el fuego de sus ojos, decía que no habría negociación. Después de un momento tenso, Samuel dobló el papel con un movimiento brusco. Escucharás de nosotros de nuevo, dijo, y giró sobre sus talones, la puerta cerrándose de golpe detrás de él. El silencio cayó, pesado pero cálido. Amy se arrojó a los brazos de Maggie, susurrando. Sabía que lucharías por mí. Maggie se arrodilló, abrazándola con fuerza. Siempre, cariño. Esa noche, Reed hirvió agua y preparó té, la primera vez que había hecho algo para ella. Se sentaron en el porche, el vapor elevándose en volutas entre ellos, el aire nocturno fresco y limpio. La familia de Clara nunca quiso mucho que ver con Amy después del funeral, dijo Reed, su voz baja, mirando las estrellas. Pero ahora, tal vez piensan que no sé lo que estoy haciendo. Lo estás haciendo bien, dijo Maggie, su voz suave pero segura. Él miró la taza en sus manos, los bordes astillados reflejando la luz de la luna. Nunca planeé criarla solo. Y nunca planeé que alguien como tú apareciera. Ella lo miró, esperando, pero él continuó, las palabras saliendo lentamente. Tengo miedo. Miedo de amar de nuevo. Miedo de fallar de nuevo. No estás fallando, dijo ella, su voz como un ancla. Estás aquí. Eso es suficiente para empezar. El porche se quedó en silencio, solo el viento y el crujir de las sillas de madera. Maggie habló finalmente, su voz pensativa. Creo que no elegimos el momento, solo el quedarse. Reed la miró entonces, realmente la miró, y por primera vez en años, dejó que la esperanza se mostrara en sus ojos. No se tocaron, pero sus sombras en el porche se inclinaron más cerca, y dentro, el dibujo de Amy, 3 figuras de palitos bajo un techo torcido, yacía en la mesa, un testimonio silencioso de lo que podría ser. Los días se acortaron, las sombras se alargaron, y el invierno se acercaba con pasos fríos. Reed comenzó a observar a Maggie más de lo que hablaba con ella, notando cómo alisaba el cabello de Amy cuando estaba somnolienta, cómo tarareaba mientras removía el guiso, cómo sonreía incluso cuando nadie miraba. Y eso lo aterrorizaba. Había enterrado el amor una vez, había sostenido la mano de una mujer mientras su aliento se desvanecía, y se había jurado nunca más. Así que construyó una distancia, no cruel, pero cuidadosa. Trabajaba más horas en el cobertizo, saltaba comidas, respondía con suavidad pero sin emoción, evitaba sus ojos.
Por las noches, se quedaba en el granero, diciendo que vigilaba por coyotes, aunque solo miraba las estrellas, buscando respuestas que no venían. Maggie lo notó, por supuesto. Había conocido el frío antes, pero este era diferente, un frío nacido del miedo, no de la indiferencia. Una noche, después de que Amy se durmiera temprano, agotada por un día de risas y recolección de manzanas, Maggie se sentó sola en el porche, zurciendo una camisa vieja de Reed. El hilo azul se deslizaba entre sus dedos, cada puntada precisa. Oyó sus botas en los escalones, pero no levantó la vista. Él se detuvo, luego se sentó en la barandilla, sus brazos cruzados, sus ojos fijos en los pinos oscuros. Ella dejó la camisa a un lado. ¿Quieres que me vaya?, preguntó, su voz tranquila, no acusadora, solo cansada. Él cerró los ojos, su rostro tensándose. No quiero herir a ninguna de las dos, dijo, su voz grave pura. Eso es todo lo que parezco hacer. Las palabras colgaron entre ellos, una pared que había construido sin darse cuenta. Maggie se levantó, su falda rozando el porche. No discutió, no suplicó. Entonces empacaré por la mañana, dijo, y entró, dejando la puerta abierta, el crujir de la madera resonando en su ausencia. Dentro, Maggie dobló sus vestidos en la bolsa de lona con la que había llegado, cada pliegue deliberado, sus dedos temblando pero firmes. Cuando se inclinó para levantar la bolsa, algo cayó del estante, la marioneta de madera de Amy, su cara tallada mirando hacia arriba con ojos pintados. Maggie la recogió, quitando el polvo, sus cuerdas flojas como su propio corazón. La colocó en el tocador de Amy y susurró, adiós, cariño. A la mañana siguiente, la casa estaba demasiado silenciosa. Reed se despertó tarde, la culpa pesando en su pecho como una piedra. Esperaba encontrar a Maggie en la estufa, el olor a galletas, la voz de Amy haciendo preguntas. En cambio, encontró vacío. La puerta de la habitación de Maggie estaba abierta, su bolsa desaparecida. Una camisa, la suya, yacía doblada en la cama, remendada con hilo azul. Corrió a la habitación de Amy, vacía, la manta arrugada, la ventana entreabierta. Maggie, gritó, el pánico subiendo. Ella salió del granero, su rostro pálido. No está conmigo. En segundos, corrían a través de los campos, pasando la iglesia, hacia el pueblo. Preguntaron a todos, mercaderes, niños, jinetes. Nadie había visto a una niña con trenzas y botas demasiado grandes. La respiración de Reed se volvió superficial, su voz quebrándose. Si algo le ha pasado. Vamos al viejo cobertizo de madera, dijo Maggie, su voz firme a pesar del miedo. Le gustaba esconderse allí cuando llovía. Corrieron, el polvo volando tras ellos, hasta que el cobertizo apareció, gris y torcido. Reed abrió la puerta de golpe, y allí estaba Amy, acurrucada en la esquina, abrazando la marioneta de Maggie contra su pecho. Lágrimas rayaban su rostro polvoriento. Reed cayó de rodillas. Amy, cariño, ¿qué estás haciendo? Ella lo miró, luego a Maggie. Si ella se va, yo me voy también. Maggie se arrodilló, sus brazos abiertos. Amy se arrojó a ellos. Reed sintió su pecho romperse. Lo siento, dijo, a ambas. Maggie lo miró. Entonces deja de correr. Se sentaron en el polvo, la luz del sol filtrándose a través de una grieta en el tejado, iluminándolos en una absolución silenciosa. Por primera vez, Reed no se sintió roto. Se sintió como un hombre comenzando de nuevo. Los días siguientes trajeron un cambio. Reed hablaba más, en fragmentos pequeños, ofreciendo a Maggie el mejor pan, preguntando si quería té, trayendo leña antes de que ella lo pidiera. Maggie dejó de empacar su bolsa, pero no la desempacó del todo. Vivían en una tregua, la calidez justo bajo la superficie. Pero una mañana, Maggie se quedó junto a la ventana, mirando a Amy perseguir mariposas, su risa como campanas. La casa estaba llena de cosas no dichas. Esa tarde, Maggie abrió su bolsa en la cama, doblando su ropa con cuidado. No quería irse, pero no podía quedarse en el umbral de la vida de alguien más. Un golpe suave la interrumpió.
Amy estaba allí, sosteniendo un trozo de muselina descolorida. «Te hice algo», dijo. Maggie se arrodilló. Amy abrió el paquete, revelando un bordado de una casa con 3 figuras de palitos, alta, mediana, pequeña, bajo estrellas. Debajo, en letras torcidas, «Este somos nosotros». «No te vayas, Amy». Maggie presionó la tela contra su pecho, lágrimas picando sus ojos. «Oh, dulce». «No quiero otra dama», dijo Amy. «Te quiero a ti». Maggie besó su frente. «Yo también me quiero. Pero a veces los adultos se asustan». Salió al porche, donde Reed cerraba madera. «¿Realmente quieres que me vaya?», preguntó, su voz clara. Él se detuvo, sacó un pequeño tallado de madera de su bolsillo, «Reed, Amy, Maggie», y lo colocó en su mano. «No lo tallé porque pensara que te quedarías. Lo tallé esperando que lo hicieras». «No quiero empacar de nuevo», susurró ella. «Entonces no lo hagas. Necesito ser deseada, no solo útil». «Te deseo», dijo él. «Porque tu voz en la mañana me hace querer responderla». Se sentaron en el porche, hombros cerca, el sol cayendo. «Nunca supe que el amor pudiera ser tan tranquilo y aún sentirse tan fuerte», dijo Maggie. «Yo tampoco», dijo Reed. El bordado de Amy yacía entre ellos, un recordatorio de que ella los vio primero. Se quedaron allí, sin promesas, pero con la puerta abierta, y el tallado de 3 nombres descansaba en la barandilla, sin ser reclamado por el viento. Una brisa cálida susurró a través de los pinos, y la risa llenó el granero detrás de la casa Coulter, ahora limpio y lleno de vida. Niños del pueblo se sentaban en mantas, dibujando, mientras Maggie ayudaba con hilos y papel. Amy, con su mejor vestido, anunció su historia, la niña que envió una carta. Leyó sobre un hombre solo, una niña que envió una carta pidiendo una madre, y una mujer que vino y se quedó, no perfecta, pero suficiente. Los niños rieron, los adultos sonrieron, y las palabras de Amy llenaron el granero como luz. Esa noche, Maggie clavó un dibujo de Amy en el armario, 3 figuras bajo una casa humeante, con las palabras: «Esta es mi familia. No perfecta, pero es mía». Bajo la luz de la linterna, Maggie y Reed terminaron el bordado de Amy, un techo, humo, una puerta entreabierta. No perfecta, pero abierta. En Red Birch, una mujer no deseada se quedó, un hombre que no podía amar abrió su puerta, y una niña con una carta construyó una familia con esperanza y una marioneta rota. El amor no necesita ser perfecto, solo elegido, una y otra vez. Suscríbete a Wild West Love Stories para más historias de segundas oportunidades y amor que crece en suelo inesperado. Hasta la próxima, cabalga seguro y cree en cartas escritas por manos pequeñas. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para más historias inéditas cada día.